caso hablamos donde se encuentra imputada Patricia Ferreira y Nidia Godoy, tanto presidenta y directivas de dicha empresa. Se le recusó a uno de los camaristas, hablamos de José Waldir Servil, por falta de imparcialidad de independencia. Se le ha recusado a uno de los camaristas. Hoy tenía que resolverse la apelación que había planteado el fiscal Marcelo Pecci contra la decisión de la jueza Lizy Sánchez, quien había otorgado arresto domiciliario para ambas y los demás procesados. Hablamos en el caso de producción y uso de documentos no auténticos en el marco de esta investigación del Ministerio Público. Los otros camaristas son Emiliano Rolón y Gustavo Ocampos, los que integran esta Cámara de Apelaciones, que deben de estudiar, digo bien, la apelación del fiscal Marcelo Pecci, quien de esta manera había manifestado su, de alguna manera, la no disconformidad. está de acuerdo con la decisión de la magistrada Lizy Sánchez, quien había otorgado arresto domiciliario. También otro caso que se destraba es el caso de la ex defensora general Noimé Llori Ismael, en el proceso que la misma afronta por lesión de confianza. También la Cámara de Apelaciones rechazó 2 recursos de apelaciones que plantearon tanto la defensa de Noimé como de Germán Patecha. Hablamos de la apelación que había planteado tanto el doctor Álvaro Arias como la abogada Paola Villalba, y con esto sí finalmente el caso baja para que se realice, en este caso, para que continúe el proceso que afronta por lesión de confianza, porque recordemos que el primero la misma había sido beneficiada con la extinción del caso, Carlos. O sea, es importante para poner en contacto, Iván, el tema. Noimé Llori fue titular de la Defensoría Pública. Ella tuvo 2 causas. Una primera causa es porque le designó a un abogado particular como defensor público, pero en esa causa, en ese juicio oral, ella fue absuelta, ¿verdad? Es así. Se declaró la extinción de la acción. La extinción. Que la misma afrontaba, sí. Y en el segundo caso estamos hablando de lesión de confianza, cuando él habla de Fatecha. ¿El nombre de Fatecha, Perlita? Germán Fatecha. Germán Fatecha fue el director general de Administración y Finanzas de la Defensoría Pública. Fue ex titular de la ANDE, después pasó a la Defensoría Pública. En este caso, ellos están procesados por lesión de confianza. Creo que es por un perjuicio patrimonial de cerca de 5.000 millones, ¿o cuánto es, Perla? Es así, son obras que tenían que realizarse en 3 instituciones, o sea, en 3 futuras sedes de la Defensoría. Hablamos de Pedro Juan Caballero, San Pedro y Misiones, que según la investigación de la fiscal Victoria Acuña, o sea, el dinero que tenía que ser destinado para la conclusión de esas obras realmente no fueron destinadas a dichos lugares, y por ende habían sido imputados tanto la ex titular de la Defensa Pública como también su director Germán Fatecha. Se destraba el caso y de esta manera también vamos a ver qué es lo que acontece con relación al proceso de ambas personas imputadas por lesión de confianza. ¿Y con la resolución de la Cámara de Apelaciones qué ocurre? Sí, y declararon inadmisibles la apelación que habían planteado las defensas, y también la semana pasada habían rechazado el pedido de nulidad de la imputación. En este caso, la causa ya está acusada y se debe hacer la audiencia preliminar. O sea, ¿quién es el juez de la causa, Perlita? ¿Te acordás? ¿Señor? ¿Quién es el juez de la causa? La verdad que no estoy recordando quién es el juez de la causa. Es un proceso bastante antiguo que, por decirlo de alguna manera, verdad que hasta el momento no se ha realizado la audiencia preliminar. O sea, en la audiencia preliminar se va a determinar si los 2 procesados van o no a un juicio oral. O sea, son 2 causas muy importantes entonces, la de Patricia Ferreira y Nidia Ojeda Godoy, ¿verdad? Nidia Godoy Ojeda, perdón. Nidia Godoy Ojeda, sí, quien era ellos directora de la empresa Imedix y de la presidenta por producción y uso de documentos no auténticos, soportan ambas el proceso. Y en este caso, entonces, se tiene que decidir sobre la apelación del fiscal Marcelo Pecci, que insiste en que ambas sean derivadas a la cárcel del Buen Pastor, ¿verdad? Exactamente, el mismo había solicitado la prisión preventiva de los mismos, sin embargo, la magistrada resolvió otorgarles el arresto domiciliario.
Y es importante también recordar, Perlita, que hay un despachante de aduana que también está procesado en este caso. También sí. También La no jueza estoy Lizzy recordando el nombre Sánchez. del despachante de aduanas, pero vamos a decir, las principales en este caso son Patricia y Nidia Godoy. Sí, y el despachante de aduana, Iván, la jueza Lizzy Sánchez había decretado su prisión. Él se presentó, estas estuvieron prófugas, entre comillas, no se habían presentado las dos mujeres y el despachante de aduana se había presentado inmediatamente. La jueza Lizzy Sánchez decretó la prisión del despachante de aduanas, pero la Cámara de Apelaciones le otorgó una reclusión domiciliaria, si mal no recuerdo, Perlita, al despachante. Así mismo. En sí, consecuencia a esa postura de la Cámara de Apelaciones, evidentemente la jueza Lizzy Sánchez también ya optó por otorgarle reclusión domiciliaria a Patricia Ferreira, a Nidia Godoy Ojeda. Sí, teniendo en cuenta ese criterio de la Cámara de Apelaciones, entonces la jueza resolvió también otorgarle el arresto domiciliario a ambas. Perfecto. Ambas tenían, estaban afrontando la causa por lesión de confianza. No, estaban por producción de documentos. Por producción de documentos. ¿Por qué? Producción de documentos y varios otros hechos punibles. Inclusive asociación criminal se habla. La firma Imedix, de la cual es presidenta Patricia Ferreira Pascotini, y de la cual es directora o miembro del directorio la señora Nidia Godoy Ojeda, habían introducido al país mercaderías o productos o fármacos provenientes de China y de India. El que se había rechazado en algún momento por el Ministerio de Salud. Esos medicamentos incluso, Iván, llegaron a circular. ¿Por qué? Porque ellos fraguaron documentos de una empresa y dijeron que esos medicamentos importaron de una empresa del Brasil. Sin embargo, esta empresa del Brasil también presentó una denuncia y dijo, no, de nosotros no compraron estos fármacos. ¿Y por qué esos fármacos no podrían estar en circulación? ¿Y por qué tendrían que traer desde el Brasil para que se pueda permitir que estén en circulación? Porque la ley dice que no se pueden importar medicamentos de India ni de China sin previa autorización de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. O sea, para que yo, importador, pueda traer medicamentos de India y de China, tengo que obtener una autorización de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, que a su vez tiene que constituirse a China o a India y verificar el o los laboratorios de los cuales yo voy a importar los medicamentos. Esos son los requisitos establecidos. Sin embargo, estas personas fraguaron directamente los documentos y dijeron, nosotros importamos de una empresa del Brasil. Imedic y Eurotech, las cuales son propietarios Patricia Ferreira y el clan Ferreira en sí, no tenían la autorización entonces de la Dirección de Vigilancia. No tenían la dirección, pero ellos aparte de eso dijeron, nosotros importamos estos medicamentos del Brasil. O sea, hicieron un documento falso para poder justificar el ingreso de esos medicamentos a territorio paraguayo. ¿Con cuántas veces trabajó el gobierno, el Ministerio de Salud con estas dos empresas, doctor? Para recordar un poco. Porque hay muchos. O sea, acá vamos a pedirle a Perlita y vamos a hablar. Perlita, gracias por el contacto y mañana vamos a estar fresquitos otra vez. Dale, señora, hasta luego. A las órdenes. Chao. Bueno, esta causa, vos hablaste también. Usted está escuchando PDS. A ver. Vamos a aclarar, esta es el de los medicamentos sin autorización. Sí.